decía entonces que tenemos que ser fieles observadores de lo que allí acontece, pues todo lo que suceda en Jerusalén, en Israel, tiene directa relación con nosotros, que aunque no somos de estar en el lugar o de habitar en esa nación, sin embargo, es un faro que nos indica de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la mención de esta ciudad amada, principalmente por los judíos de todos los tiempos, y no solamente por los judíos, sino también aún por los creyentes, que muchos, para los judíos particularmente, es casi imprescindible por lo menos visitarla una vez en su vida, conocer la ciudad amada. Y para los creyentes que van creciendo en el conocimiento de la palabra y les resulta también atractiva, muchísimos creyentes de todas partes del mundo, los que tienen esa posibilidad, tratan de acercarse y conocerla, de conocer la ciudad, de visitar los lugares más emblemáticos, el lugar donde Cristo fue crucificado, el lugar de su sepultura, en fin, para los cristianos, al punto tal que hay muchos que, llevados por toda esta motivación, en muchos, por lo menos en un principio, tratan de inclusive llevar el Evangelio a los judíos en base a todo lo que estudiamos. Yo por eso les decía la última vez que estudiábamos esto, que tuve oportunidad de hablar, que en un sentido, bueno, las promesas de Dios son fieles y se han de cumplir en todo lo que Dios le prometió, no a Moisés, sino principalmente a Abraham cuando lo llamó y le dio la promesa de la tierra y de todo lo que poseería, y aún a su descendencia. Sino también en el hecho de que para muchos tal vez tienen la imagen distorsionada de Israel pensando que sigue siendo la Israel del Antiguo Testamento o de los tiempos de David o de Josué, y ciertamente es una nación que hoy en día está bajo los juicios de Dios. Se hablaba en estos domingos, y para que tengamos una idea, se detuvo el trato de Dios con Israel, ese reloj del tiempo, hasta que se cumpla el número de los redimidos, el tiempo de la dispensación de la gracia, y luego se volverá a echar en funcionamiento del trato de Dios con Israel cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, y vendrán los acontecimientos que vendrán. Pero no se ha olvidado Dios de su pueblo, esa es la realidad. Y esta ciudad, debemos decir que tiene toda una aplicación de carácter espiritual para nosotros, pues es la ciudad amada de Dios en sus designios, que son inescrutables. Ayer escuchaba un comentarista cristiano que hablaba de San Agustín, que fue un hombre que en un principio de ser ateo pasó a ser un creyente convertido, uno de los hombres más importantes, padres de la iglesia, que iba caminando por la playa y vio a un niño que hacía un hoyo en la arena y con un balde traía y tiraba agua adentro del pozo.
Y mientras que iba y volvía, ese pozo se volvía a vaciar. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho alguna vez. Y le dice, pero ¿no te das cuenta? Dice, que se te va todo el agua. ¿Qué intentas hacer? No, quiero meter todo el agua del mar adentro de este pozo. Sí, pero eso es imposible. Y dice que el niño, esto está dentro del mito y lo que puede ser real. El niño le dijo, bueno, eso es lo que intentas hacer tú con Dios en tu cabeza. Es imposible que la soberanía, la sabiduría, las cosas que Dios ha dispuesto desde la eternidad, podamos nosotros llegar a comprenderlas. Entonces, ¿por qué Dios eligió ese lugar? Bueno, eso lo sabe solamente Dios. No nos toca a nosotros juzgar ni querer comprender. Por eso dice Pablo tan claramente, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién le dijo, haz esto o haz aquello? Dios escogió ese lugar y punto. Y no hay más lugar para discutir. Todo lo que podamos tratar nosotros de resolver es como echar agua en un pozo de arena al lado del mar. Querer meter ahí en nuestra cabeza las ideas de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, por qué hizo así, por qué hizo así, cuáles son sus propósitos. Tratar de entender la mente de Dios a nosotros, que somos menos que un grano de arena en comparación con eso, es algo muy, muy imposible de lograr. Si aquel que es humilde y se humilla a su palabra, sencillamente cree y reconoce la soberanía de Dios en este sentido, lo acepta, cree por fe y en esa fe es bendecido, sin cuestionamientos de Dios. Y eso aplicándolo a todos los aspectos de nuestra vida. El por qué, para qué. En todo hay que entender que Dios está por encima y que todo lo que Dios obra, en definitiva, obedece a planes ya establecidos desde la eternidad. Antes que nada fuese, ya todas las cosas estaban en el corazón y en la mente del Señor. Pues Dios eligió este lugar desde el principio de las Escrituras. Ya fue elegido este lugar para, como se decían los hermanos que hablaron anteriormente, para que sea el centro del mundo. Y que la gloria de Dios fuese manifestada desde ese lugar, en primera instancia, al pueblo escogido. ¿El lugar cuál fue? Bueno, el monte Moría, o Moria, no sé cómo se podría decir. Termina con H, no sé cómo se pronuncia eso en ¿cómo se llama? En hebreo, pero se escribe así. Y lo podemos leer en Génesis 22:2. Hoy vamos a leer, así que Génesis 22:2, para que vean en todos los lugares donde se menciona esta ciudad o este lugar. Y es característico por esta razón, en primer lugar. 22:2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues Jerusalén está dentro de una serie de montes que lo rodean, y se llama así, en este lugar. Así lo define. Ya Dios escogió. La mención de este lugar es importante porque Isaac, ustedes recuerdan, que era figura del Señor Jesucristo, no lo llegó a sacrificar, pero obedece a esta figura. Luego también le fue mostrado a David, más particularmente, ya más específicamente, el lugar donde tenía que ser. Esto lo podemos ver en Segunda Crónicas, está en la página 460, para que les sea más fácil. 460 del Antiguo Testamento, donde se menciona cuando Dios le indica
a David dónde tenía que edificar templo. Segunda Crónicas 3:1. Lo voy a leer yo, así se graba bien. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice: y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Detrás de cada uno de estos versículos hay toda una historia. Después, el que quiere interiorizarse más tendrá que hacerlo, particularmente no tenemos tiempo. Pero fue el lugar donde se le apareció un ángel en el cielo, sobre la era de Ornán Jebuseo, y luego, le da la indicación a David que en ese lugar habría de edificar templo a su nombre, donde apareció ese ángel. Y ustedes recordarán la historia, lo digo así muy rápidamente. Ornán Jebuseo, se lo quiso donar a David, y David no aceptó, sino que quiso pagar el justo precio por la tierra en la cual habría de edificar ese templo. Entonces ya Dios se le indica directamente: en ese lugar quiero que sea hecho el templo. Y ahí es cuando dice Salomón, entonces, porque te recordarán que David no pudo edificar el templo porque había sido un hombre de sangres. Toda la conquista que él hizo fue en base a las guerras y a la cantidad de sangre que derramó. Entonces necesitaba Dios otro hombre para que lo hiciera, y escogió a su hijo Salomón. Volvemos a entrar en el mismo tema. Es así, son los designios de Dios. Ahora bien, después también aparece esto en la primera mención que se hace de Jerusalén. Está en Génesis 14, vuelvan atrás. Génesis 14. Verso 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Este rey de Salem hace referencia a Jerusalén, porque así se llamó en un momento esta ciudad. Esto indica y da a entender a los intérpretes de la Biblia que este Melquisedec, sacerdote del Dios alto, que no tenía ni principio ni fin de días, que algunos creen que era el mismo Señor Jesucristo, otros dicen que no, que era realmente un sacerdote del Dios alto, vino antes que Abraham y tomó posesión de esa tierra y era rey de esa ciudad, de Salem. Ahí es cuando se lo menciona la primera vez. Recibe varios nombres Jerusalén a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Esta es la primera vez que se la menciona este lugar, y Salem entonces quiere decir paz. Paz. Cuando los hebreos estuvieron en Egipto, después de los años que se multiplicaron, vino la descendencia de Jacob, la historia de José, van a Egipto. En Egipto están 430 años aproximadamente. Toda esa tierra que le había sido dada para ellos quedó desierta en cuanto a la presencia judía. Pero estaban, en este caso, los jebuseos, y le cambiaron el nombre nuevamente a esta ciudad. Esto lo podemos ver en Jueces 19, versículos 10 y 11, página 280. Jueces 19, 10 y 11, página 280.
Dice más, el hombre no quiso quedar allí la noche, sino que se levantó y partió y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos y aparejados con su concubina. Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho y dijo el criado del Señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que tengamos en ella la noche. Aquí ustedes ven que es Jerusalén, pero que los jebuseos, en honor al nombre de ellos, le ponen Jebus. Vuelven a cambiar el nombre. Esto cambia con las conquistas de Josué. En la época de Josué, anteriormente, esto lo podemos ver en Josué 15, verso 63, página 246, para los que les resulta más fácil por página 246, nos dice, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En parte conquista entonces Josué en todas las guerras para conquistar la tierra prometida, pero en Jerusalén quedó parte de jebuseos y parte de los hijos de Judá. No fue una conquista completa. Sí sucede esto, y totalmente, por David. Cuando ya David fue rey y también sigue en este proceso de conquistar las tierras que le habían sido prometidas por Dios, y lo podemos ver en la página 330 de 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 a 9. Página 330. Capítulo 5, versos 6 a 9. Entonces el rey y los suyos, hablando de David, fueron a Jerusalén al jebuseo que habitaba en la tierra, el cual habló a David diciendo, tú no entrarás acá, sino echares los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Empero David tomó la fortaleza de Sión. Este es otro nombre que recibe entonces Jerusalén, fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces no solamente se la denomina como Jerusalén, sino también la denomina como ciudad de David. Vemos los distintos nombres que va teniendo, pero siempre hablamos de la misma ciudad. Y en el versículo 9 dice, y David moró en la fortaleza y púsole por nombre ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo para adentro. Y David iba creciendo y aumentándose, y Jehová, Dios de los ejércitos, era con él. Entonces, es aquí donde cobra todo su esplendor, la ciudad de Jerusalén, como nunca, al punto tal que se constituye capital del reino, es hermoseada y fortificada para ser ciudad y capital del reino de la nación de Israel. Ustedes recuerden que todavía en el tiempo de Judá, Jerusalén era, Israel era una sola nación. La división del reino recién se produce ¿cuándo? No respondas, Alfredo. Te digo, ¿cuándo se produce la división del reino? Es un creyente, ya lo tiene que saber. ¿Doy por nombre preguntando? Sí, yo sé que va a sufrir. A ver, ¿cuándo se dividió el reino? Tendremos que tener una chicharra de esas de grillo. Se produce con el hijo de Salomón. Con el hijo de Salomón,
no se produjo durante Salomón por el amor de David y a sus promesas hechas a David, pero sí en el reino del hijo de Salomón. Ahí es donde se parte el reino a causa de la maldad del pueblo, recién ahí. Pero durante el reino de David, Jerusalén alcanza su máximo esplendor. Y esto lo podemos ver en Primera Reyes 11:36, página 1375. Así que acuérdense, ¿cuándo se produce la división del reino? Con el hijo de Salomón. Aunque no nos acordemos el nombre, pero sabemos en qué momento, por lo menos. Primera Reyes 11:36. A ver si estoy bien yo. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Bien definido por parte de Dios esta ciudad tan importante. Lo cierto es que luego de la caída y del partimiento del reino, bueno, en el año 586 específicamente, se produce la toma de Jerusalén por parte de del reino babilonio, encabezado por Nabucodonosor, y a partir de allí entonces es destruida esta ciudad totalmente. Y por supuesto también, no solamente la ciudad, sino ustedes recordarán también ese fabuloso templo que estaba en ese lugar, también es saqueado, destruida, y que incendian prácticamente toda la ciudad, la ponen en ruinas. Y esto fue en el año 586 a.C. Son transportados, empezando por el rey Sedecías, que era el que gobernaba en ese momento, le sacan los ojos al rey Sedecías y se lo llevan cautivo a Babilonia. Y junto con él se llevan todo lo mejor de la gente que habitaba en ese lugar. De allí surge en la corte real la presencia de Daniel, profeta, y otros, porque era costumbre de aquel entonces que los que conquistaban formaban una corte formada por los mejores hombres, los más sabios, y la historia de Daniel creo que la conocemos y no tenemos tiempo tampoco de detenernos tanto en ella. El sitio de la ciudad duró 1 año y medio, o sea, fue el año y medio donde, si alguno quiere saber lo que pasó, lea las lamentaciones de Jeremías, las atrocidades que pasaron en esa ciudad a causa de ese sitio. El sitio quiere decir rodeo, rodeada, de entrar y de salir, nada. Y fue cuando las mujeres piadosas cocieron y comieron a sus hijos, que lo hablamos el otro día. Ya estaba esto predicho también, y así sucedió, a lo que llegaron, y toda la violencia que habla y que describe Jeremías, él lo vio. Si bien la destrucción total de la ciudad tardó 20 años, según los historiadores, y aún la Biblia lo menciona a la fecha, pues Nabucodonosor no quería hacerlo así, pero lamentablemente lo fue realizando a causa también de la dureza y del corazón de los propios judíos. ¿Cuánto duró la cautividad en Babilonia? Eso lo tienen que saber. 70 años, ¿eso te acordás? Muy bien. 70 años estuvieron cautivos. Fueron 70 años en los cuales Dios les dijo, y está ahí en Ezequiel, que vayan, que planten, que se hagan casas, que tengan familia, porque hasta que no se cumpla el tiempo que Dios les dio, predicho por Jeremías profeta,
no habrían de volver a la tierra prometida. 70 años. Y así fue. A los 70 años, entonces Dios empieza a mover el corazón de aquellos que serían puestos como cabeza de grupo para ir volviendo. Y la vuelta está descrita en los dos libros que se han estudiado en su debido momento, que uno fue el de Esdras y finalmente el de Nehemías, que vinieron enviados por Dios porque se tenían que cumplir la palabra, y comienzan entonces, a pesar de muchas limitaciones y de luchas, lo hemos estudiado con mucho detenimiento todo esto, la reconstrucción de la ciudad. Pero luego de 146 años finalmente se logra hacer esto, pues Nehemías, que es el que termina la obra prácticamente, es aquel que trae órdenes escritas, la autorización de nuevamente darle a este lugar el carácter de ciudad fortificada, de darle el lugar que tenía. Todo eso, por supuesto, está dentro de los planes que Dios obró. En 142 años, perdón, dije 146. Ahora bien, no termina ahí la cosa. Luego de esto, 17 veces se registran históricamente las veces en que Jerusalén fue devastada, saqueada, invadida, o sea que siguió el sufrimiento de Israel, aunque la ciudad en un momento llegó a tener otra vez esa condición. Entre las cosas, porque es tan abundante, es una historia tan amplia la de esta ciudad, que no basta realmente una clase para hablar todo lo que hay históricamente. Y a veces la historia lamentablemente no es lo más, aunque hay algunos que viven de la historia, pero hay otros que les resulta muy aburrida la historia. Pero es necesaria para conocer, por lo menos que nos quede un breve concepto de lo que fue esta ciudad. Bueno, y yo leía entre esas, por ejemplo, sufrieron 8 cruzadas. Eso lo habrán visto, las cruzadas cristianas, iniciadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que intentaron de muchas maneras conquistar para el pueblo católico, porque era movido por los católicos principalmente, y costó 5 millones de vidas, esas 8 cruzadas, que comenzaron desde el año 1095 al 1291, aunque estaba involucrada principalmente el Vaticano, porque fue movido por los papas, por reyes católicos, y la idea es ir y conquistar la tierra, Jerusalén, volvérsela a los cristianos. Siempre fue de los judíos, porque tenía que ser para los cristianos, pero bueno, en fin. Y estaba leyendo, investigando, y dice que costó 5, se estima, son números estimados por supuesto, pero 5 millones de vidas, estas cruzadas que fueron muy sangrientas, de peleas y de mucha pobreza en un sentido también, porque las cruzadas tenían que cruzar toda Europa y se iban hasta Medio Oriente, y todo eso era una travesía muy costosa también, en fin, de muchas cosas. Ahora bien, la época más... Tuvieron épocas muy difíciles también, que no están registradas en la Biblia. Paralelo a la Biblia, la época de los macabeos, por ejemplo, que sí lo tienen incorporado los libros apócrifos, la dominación también de los griegos. ¿Cómo que se llamaba el que los... Alejandro, y también que sufrieron mucho por parte de otros pueblos que no están descritos en la palabra de Dios, pero que desde Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Mateo, que se reinicia la presencia de Dios, hubo 400 años entre un libro y otro de silencio de Dios para con esta nación.
que no hubo revelación de Dios. Y en esos 400 años tuvieron que sufrir muchísimas cosas que están dentro de estas 17 veces que fueron torturados, perseguidos, maltratados, dominados, sí, donde hubo distintas diásporas. ¿Se acuerdan lo que era la palabra diáspora? Lo dijeron acá. ¿Antonella? Memoria, ¿eh? O ya empezaba a sufrir Alzheimer. Diáspora significa dispersión, que eran corridos, perseguidos. Pero la más tremenda de todas fue la del general Tito. ¿Quién era el general Tito? Betty, ¿quién era el general Tito? El general romano, que en el año 70, después de Cristo, cumple las profecías de Cristo cuando dice que se acercaron a los discípulos y le dijeron: mira qué hermoso templo qué belleza, ¿has visto algo igual? Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y fue así, al punto tal que este general, aunque no tenía el propósito de destruir el templo, lamentablemente una antorcha encendida de uno de los soldados en ese asedio, porque en el año 70 es cuando se produce la gran diáspora, la gran dispersión de los judíos de su nación y son llevados a distintos lugares. Incendia todo este templo y se prendió fuego el templo. Era el segundo templo el que comenzó a construir Herodes el Grande. Herodes Tetrarca el Grande, el primero de la dinastía de los Herodes, que fue el que quiso matar a los que nacieron en el tiempo del Señor Jesucristo, que mandó matar a los niños. Bueno, se incendió de tal manera el templo que todo lo que era de valor, de oro y de plata, se fundió y en forma líquida, fundida, se fue prácticamente hasta los cimientos. Sí, se fue colando por las piedras, entre las hendiduras de las piedras, y se fue hasta el fondo de los cimientos. ¿Qué sucedió? Con el tiempo, que para eso siempre hay gente útil y saben trabajar, los saqueadores se dieron cuenta de que había oro derretido entre las piedras. Y entonces, entre ellos mismos, los mismos judíos, los que quedaron, se ocuparon de ir sacando las piedras y sacar el oro. Y se cumple la profecía de Cristo, que no quedó piedra sobre piedra. La única parte que quedó de este templo fue lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Fue la única porción que quedó del templo herodiano, del fabuloso templo herodiano que hubo. No se refiere al templo de Salomón, eso fue en otra historia, fue muchos años después. Este ya es en la era cristiana. Y que permanece hasta el día de hoy. Fue donde fue Milei, ¿no?, a llorar también frente al muro. Bueno, es el Muro de los Lamentos porque allí van todos los judíos, justamente, que quieren conocer la ciudad, y ese es un punto clave que van. Y es un nombre hebreo, yo no lo puedo pronunciar. Pero tienen la costumbre de escribir oraciones en papelitos, así los doblan, y los ponen entre las hendiduras de las piedras. Y lloran ahí, recordando la gloria de aquel tiempo y cuándo Dios restituirá, hasta cuándo, Señor, te olvidará. Y tal vez los más ortodoxos y fieles, que no creen en Cristo, pero siguen atados a las tradiciones, traen a la memoria los salmos. Bueno, se junta tal cantidad de papel y de rollitos y de cosas que una vez por año se ocupa un equipo de sacar todo, de limpiar todo eso. Porque está la cantidad de los miles de personas que van. Permanentemente está yendo gente a conocer eso y a dejar sus oraciones. Entonces sacan todo eso y los llevan a un determinado lugar donde le dan sepultura, por respeto a los que... Y queda otra vez el lugar limpio para volver a llenarlo de cosas. Bueno, eso
habla de la importancia desde el punto de vista religioso y político de este lugar, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso se la ha denominado a esta ciudad como la ciudad religiosa más importante del mundo, que ha motivado desde el principio de la historia, relatada en la palabra de Dios, movimientos grandísimos de naciones, de pueblos, de gentes, que siempre han tratado de conquistar, de tener, porque el tema de las cruzadas era conquistar esto para los católicos. Por otro lado, otros querían el dominio de ese lugar porque reclamaban los musulmanes, por ejemplo, todos los descendientes de Abraham, de la línea no isaítica, no de Isaac, también reclaman esa ciudad como de ellos. Al punto tal que hoy, en el lugar, aunque ya se sabe por estudios geográficos o ¿cómo se llaman los que estudian? Arqueológicos, que no está justo sobre el templo, sino sobre un costadito, hay una mezquita árabe que tiene una cúpula amarilla, en las fotos aparece. Bueno, la cúpula de la roca, porque ahí dicen que es donde Dios le apareció a Abraham, ahí ascendió a Mahoma, que ahí ascendió, pero también me parece que tiene que ver algo con la roca de Abraham y de Isaac, porque está en el mismo lugar. Ahí donde, en ese lugar donde está el templo, es donde Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Bueno, por un lado y por otro, permanentemente hay. Y ustedes van a ver que hasta el día de hoy está todo ese asedio por conquistar esta ciudad. ¿Y cómo la defienden los judíos? Hoy está la guerra latente de una tercera guerra mundial que depende de lo que hagan los judíos, para que intervengan entonces otras naciones, por un lado Rusia, por otro lado Estados Unidos, por otro lado China, Irán, los países árabes, ¿no? Siempre se dijo, es realmente providencia de Dios, no porque se lo merezcan los judíos, sino por las promesas de Dios mismo, que no son destruidos. Esas misericordias que habla. ¿Por qué? Porque hace ya en la década del 70, por cada judío que peleaba, había 300 árabes para pelear contra un judío. Esa es la proporción que hay. 300 a 1. Entonces eso significa, y el territorio de Israel tiene un territorio muy pequeñito, son 200 kilómetros de largo por 50 kilómetros de ancho. O sea, de acá a La Plata sería el ancho, y el largo de acá a Las Flores, una cosa así. 200 por 50. como Tucumán. Sí, no sé, la verdad no tengo idea cómo es Tucumán, pero debe ser así. Y rodeado totalmente de enemigos por todos sus lados. Y enemigos feroces, que si se los pudieran, como dice el Salmo, ¿no? Nos devorarían vivos. ¿Quieren hacer desaparecer? Pero ni hablar, los quieren borrar del planeta. Es más, hay gente que, sin ser árabe, ni ser algo, pero si pudieran borrar a los judíos, los borrarían del planeta. Lo cierto es que las promesas de Dios miren, y no solamente es tan importante lo que venimos estudiando, que pesan sobre todas las promesas que Dios hizo, más allá de la ley de David, es lo que estaba antes. Es lo que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Esas promesas son las que realmente sostienen al pueblo de Israel, para que se cumplan, que de tu simiente serían benditas todas las simientes de la tierra. Más allá de la ley de Moisés vino después, para la formación de una nación, para el culto,
para la formación de un templo, de un lugar de adoración. Pues desde esa ciudad es donde Dios un día, y esto va a tener que ser en el milenio, el Señor Jesucristo reinará sobre todas las naciones del mundo y los regirá con vara de hierro. Cuando el Señor descienda sobre el monte de Sión, eso lo habló creo que Enrique el domingo pasado, ¿no? Y ese monte se parta en dos y surja del medio agua que regará toda la tierra. Actualmente es totalmente árida, son desiertos, lugares que antes estaban poblados de montes, de olivos y de cedros y de toda suerte de árboles que con los años y con los siglos eso fue quedando desértico o semidesértico. De allí saldrán aguas para regar toda la tierra. Y desde ese lugar el Señor Jesucristo reinará sobre toda la tierra. Pasado la segunda venida, la primera etapa, cuando la iglesia es arrebatada, en el cielo se desarrollará las bodas de Cordero, el tribunal galardonador y la participación, primero el tribunal galardonador, después las bodas del Cordero. Y mientras aquí en la tierra serán esos 7 años que estarán divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. La aparente, acá en la tierra, gobierno próspero en un sentido de paz, que será una paz producida por la opresión y la fuerza del anticristo. A los 3 años y medio eso se rompe porque se tiene que cumplir la promesa también y las profecías de un reino del anticristo de 3 años y medio y de persecución del pueblo de Israel. Cuando se cumplen los 7 años, Cristo desciende con su iglesia a la tierra y pone sus pies sobre el monte de Sión. Ahí es cuando se parte. Y es ahí también cuando toda la nación de Israel, que venía sufriendo la persecución, y una de las más atroces, que la del tiempo romano y la de los otros reyes que los persiguieron, va a ser un porotito al lado de lo que es la persecución en el tiempo del anticristo. Allí hay una conversión en masa, se cumple la profecía, que lo verán, le preguntarán qué heridas son estas, él lo responderá: estas son las heridas que me hicieron en casa de mis amigos, en su propio pueblo, cuando vino los suyos y los suyos no lo recibieron, no lo quisieron. Y ese desprecio sigue hasta el día de hoy por los judíos ortodoxos. Los demás son ateos directamente, no creen en nada. Ateos agnósticos totalmente. Son judíos por religión, ya lo hemos dicho. Después están los ortodoxos, pero los ortodoxos, los religiosos, ignoran totalmente la persona de Cristo. No lo reconocen como el Mesías. Los que son tal vez más delicados cuando se les pregunta, dicen estas cosas, que la interpretación de Isaías 53 no se refiere al Señor Jesús, sino a los padecimientos del pueblo de Israel. Y los que son más fundamentales, podríamos decir así, directamente cuando escuchan el nombre de Cristo, escupen en tierra. Tal es el desprecio que hay al nombre del Mesías. Y siguen esperando al Mesías. Por eso, cuando aparezca el anticristo, ellos harán pacto con la muerte. Porque Él les prometerá paz y les dará paz con los enemigos. ¿Vieron? Les decía la otra vez yo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir en una ciudad que está permanentemente amenazada de que les caiga una bomba en la cabeza? Si a veces tenemos miedo de los ladrones que hay en la noche y oramos: Señor, protégeme de los hombres importunos y malos. La otra noche
el vecino salió con un arma porque, según él, sintió por el fondo, en el techo que tiene de chapa él, que caminaban y andaba con un arma por arriba del techo buscando al delincuente, según él. Y ya le habían entrado a robar, ¿no? Entonces, estamos rodeados así, en todos lados. Hay otros lugares que son peores. Ahora imagínense vivir en una situación de permanente peligro de bombardeo, ¿no? O de invasión. Imagínense que se vengan esos, no sé cuántos millones de judíos hay actualmente, pero si calculamos, póngale que hubiera 8 millones. Por 300, ¿cuánto es? 24 millones, 240 millones. Bueno, imagínense una invasión de 240 millones de árabes. ¿Cómo los atajan? Siempre el Señor, ¿cómo es que dice? Cuando disipa cualquier tipo de este pensamiento. Después vendrá, cuando vengan de Gog y Magog, un ejército numeroso como la arena de la mar, pero ahí va a tener que intervenir directamente el Señor Jesús para detener. Todos venían contra Jerusalén, que son los chinos, los rusos, etcétera, etcétera. Imagínense que China, no sé, tiene un ejército básico de hombres armados como de 2 millones de personas, o 200 millones de soldados, qué sé yo, cuánto tiene. Pero bueno, lo cierto es que todo esto tiene que ver con esta santa y amada ciudad, que es también una figura que Dios utiliza para mostrarnos lo que quiere hacer ahora con otro pueblo, que ya no es el judío, que en este momento no les toca a ellos la parte de la predicación, de ser un pueblo santo para Dios, de ser la ciudad amada de Dios, que será formada por la nueva Jerusalén, la cual será la iglesia de Jesucristo. Nos habla de la representación y lo que Dios no pudo hacer con esta ciudad, porque lamentablemente el Señor la estuvo diciendo que no conocían el tiempo que tocaba a su paz. No la conocieron. Y lloró sobre ella cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntaros como junta la gallina a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste, no quisieron? La iglesia de Cristo hoy tiene esta vocación y este llamado: formar un templo, el Espíritu Santo. Ya no un templo hecho de manos como el que fue destruido tantas veces, una ciudad que fue arrasada, de formar un pueblo en el cual Él pudiese morar y manifestar su gloria al mundo. Después lo hará más adelante, porque las promesas se tienen que cumplir. Pero mientras tanto es responsabilidad de la Iglesia de Cristo. Es el privilegio honroso también de nosotros. Es una responsabilidad, pero también es una responsabilidad honrosa. ¿Qué quiere decir honrosa? Un privilegio. No es obligación. Por supuesto que lo es en un sentido, pero es una obligación con honra, con bendición, el poder testificar en este tiempo de que existe un Dios vivo y verdadero y de las promesas que ahora le han sido dadas a la Iglesia. Después seguirá el trato de Dios, cuando ya seamos arrebatados y no tengamos que pasar, porque nosotros creemos eso. No tendremos que pasar por la tribulación ni por la gran tribulación. Seremos arrebatados antes. Pero miremos, porque dice: cuando viereis que todos los árboles y la higuera reverdecen, sabéis que el tiempo está cercano. No solamente mirar la higuera, sino todas las naciones que la rodean y todo lo que va aconteciendo ahí. Bueno, antes que ocurra la gran tribulación,
tenemos que pensar que nosotros seremos arrebatados. Qué glorioso, ¿no? Y qué sorpresivo también. Porque a veces pensamos, no, tiene que ser esto. Mirar el templo también. Las cosas que se van... hay estudios ya y hay comprobaciones perfectas que ya tienen el templo listo. Yo no sé si estoy equivocada, Sí. pero parece que leí que el problema es que el templo tiene que ser edificado donde está la cúpula de la roca. Claro, ahí es uno de los temas que no nos pueden tocar porque tendrían que volar la mezquita. Pero por eso decía, ya descubrieron que los cimientos del templo está desfasado, está justo debajo de la mezquita. Pero también, lo que les decía, es que ya tienen todo el templo armado, nada más que desensamblado. El Instituto del Templo. En 3 meses pueden levantar ese templo, el nuevo templo. En 3 meses, ya lo pueden levantar. Y siguen buscando, que pasen, y siguen buscando todo lo que tiene que ver con el ejercicio religioso del templo. Lo último que yo leí es que ya tienen la vaca bermeja. Que ya tienen la vaca bermeja que tiene que... 2 vacas. Bueno, las 2 vacas. Han logrado obtener la vaca bermeja, la que tiene que ser quemada, puesta en cenizas para después también oficiar el culto. Está todo preparado. Cuando veamos estas cosas, bueno, son señales de que el tiempo se acerca. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.